Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Antes de iniciar con esta nota, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, comparte la información para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. Pues señores, primero que nada, ya estamos a 1 de agosto, domingo 1 de agosto, y tenemos una cita para ir a emitir nuestro voto en esta primera consulta popular que se ejerce en la República Mexicana. Un día histórico, señores. Hemos visto también cómo parte de nuestros compañeros youtubers han desplegado pues esta cobertura especial en donde se estaba promoviendo el día de hoy. Y pues obviamente si está en nosotros el acudir, pues no lo dudemos. Vamos, emite tu voto, no vas a tardar mucho. Obviamente se siguen con las medidas de sanidad, de protocolo, porque seguimos en esta pandemia. Pero eso, señores, eso no nos tiene por qué detener. Hay que recordar que el día de hoy se tiene que marcar también historia para que quede evidenciado que realmente queremos ir en contra de estos personajes que desafortunadamente se dedicaron a saquear a México. Uno de ellos, o mejor dicho, la esposa de uno de ellos, había lanzado un mensaje diciendo que Felipe Calderón había sido el mejor presidente que ha tenido México y no tiene nada que temer. ¿Cómo la ven, señores? ¿Qué opinan al respecto de esta situación? Sin embargo, mexicanos rápidamente armaron un video y le contestan de manera categórica para que no se le olvide la bajeza que maneja esta pareja que en su momento fue la pareja presidencial. Y obviamente, nosotros no lo vamos a olvidar. Había salido y dice: Felipe Calderón es el mejor presidente de México, nada que temer. Margarita Zavala decía, y de igual forma despotricaba en contra de esta consulta popular. ¿Qué es lo que había dicho? Rápidamente se los vamos a presentar. Y obviamente la respuesta con la que la dejan pues calladita y le borran esa sonrisa. La diputada electa Margarita Zavala había calificado de una farsa esta elección que se va a realizar el día de hoy sobre el juicio a los expresidentes y exfuncionarios, e incluso aseguró que su esposo Felipe Calderón no tiene nada que temer, sino que desde su punto de vista es el mejor presidente de México. ¿Cómo lo ven? Ante esta pregunta que le habían hecho, en el que le comentaban que si tenía miedo, dice: no, por supuesto que no. Él tiene todos sus derechos y desde luego yo estoy convencida que es el mejor presidente. Además, es un acoso incluso a sus ex candidatos o diputados electos, a sus senadores, y hasta les ha pedido cuotas. Ha sido una vergüenza y espero que el pueblo de México esté consciente de esta infamia, había dicho. Mucha gente, y me uno a ello, no irá a la consulta, de acuerdo con las razones de que es ilegal, irresponsable, porque promueve el odio y además la ley no tiene que consultarse. Parte de esto había sido pues obviamente las palabras, y aquí se los dejo. Miren ustedes, escúchenlo nada más. Al respecto. Sin embargo, pues sostengo es una consulta que además de ser una farsa, es irresponsable porque genera el odio, porque es con base en un discurso de odio que es ilegal, y por supuesto pues también es una infamia porque es vil, porque es malvado y porque es deshonroso, empezando por quienes la promueven. Nada que te meta feliz. No, por supuesto que nada, tiene todos sus derechos y desde luego yo estoy convencida que es el mejor presidente. ¿Oyeron eso? Sin embargo, pues sostengo es una consulta que además de ser una farsa, es irresponsable porque genera el odio, porque es con base en un discurso de odio que es ilegal, y por supuesto pues también es una infamia porque es vil, porque es malvado y porque es deshonroso, empezando por quienes la promueven. Nada que te meta feliz. No, por supuesto que nada, tiene todos sus derechos y desde luego yo estoy convencida que es el mejor presidente. ¿Qué tal? Les decía rápidamente, los ciudadanos le contestan a Margarita Zavala lo siguiente: además del juicio a expresidentes, Margarita Zavala tendrá el mismo destino. La refinería ficticia, una barda, vean ustedes de cuánto dinero se destinó en ella, la cual, sí, era una refinería que se quería hacer y terminó siendo nada más una bardita. De igual forma, todos los negocios que habían hecho con Iberdrola, también su estela de luz,
Sin embargo, vean ustedes cómo se lo recuerdan a esta pareja. Y es a partir de una propuesta de su esposo Felipe. Respuesta Margarita Zavala. Señora Zavala, le recordamos que los gasolinazos en el país iniciaron en 2010 a partir de una propuesta de su esposo Felipe Calderón y el exsecretario de Hacienda Agustín Carstens. En los últimos días de diciembre de 2009, el PAN propuso en la Cámara el incremento a gasolinas y diésel que fue respaldado por el PRI. Con Calderón se aprobaron 91 gasolinazos. La Magna subió 61% y la Premium 42%. ¿Ya se le olvidó? Si hablamos de abusos, la pensión que mensualmente reciben usted, su marido y su familia significa un gasto global de aproximadamente 1 millón de pesos. ¿Quién es el mantenido por el pueblo? Mientras que el mexicano, que padece hambre y salarios de miseria, trabaja para pagarle esa pensión a su esposo y a su familia. Abuso a los gastos médicos de usted y su familia, que son pagados en los hospitales militares en su totalidad con cargo al erario. Mientras que en México no hay hospitales ni medicinas donde más se necesita. Hablamos de mentiras, señora Zavala, como la refinería que se prometió en el sexenio de Calderón en Tula, Hidalgo, donde solo se colocó una barda de 13.4 kilómetros. ¿Y qué pasó con los 3.435 millones de pesos que tuvimos que pagar para la construcción de una refinería ficticia? ¿O qué tal el tema de la corrupción? Como el excedente de 1.2 billones de pesos en 6 años, del que gozó usted y su esposo, la deuda pública federal se disparó a 5.3 billones de pesos con su familia. ¿Y sus casas? ¿Y los créditos millonarios que tenía su esposo y que lo puso a nombre de usted? ¿A qué se refiere con el odio? ¿A la guerra sucia que lanzó su partido contra Andrés Manuel en el 2006? Donde a través de mentiras y mensajes de odio buscaron infundir temor en la población. La gente ya no se cree esas mentiras. Violencia, las más de 90,000 personas asesinadas en el gobierno de Calderón, además de 45,000 personas desaparecidas, una cada 4 horas aproximadamente, además de 250,000 personas desplazadas. Qué bueno que toca el tema de los bonos. Los legisladores del PAN con los del PRI se aprobaron un bono por 150,000 pesos y uno más por 109,000 pesos. 12 millones para los panistas. Los diputados de Morena rechazaron esos bonos. Durante el sexenio de su marido. Ahí está la parte, fíjense usted, hay una segunda, obviamente. Y eso que decían, hay que decirlo, señores, tenían esa pensión que gracias al presidente de la República la quitó. Pero los señores, pues obviamente la gozaron 6 años. Pues obviamente el periodo en el que estuvo Enrique Peña Nieto. Y no decir también de Vicente Fox, que es otro, que sí que ahora sí que la aprovechó 12 años y el señor luego salió llorando porque no quería que se la quiten. Aquí parte de esto, Margarita Zavala debe seguir el mismo destino que Felipe Calderón. Apostó dinero en acciones de Repsol y ocasionó pérdidas mayores por el desfalco conjunto de la estafa maestra, agronitrogenados, Fertinal, etileno 21 y la estela de luz. El tema de los bonos. Vamos a terminarlo. Para los panistas. Los diputados de Morena rechazaron esos bonos. Durante el sexenio de su marido, la construcción innecesaria de la estela de luz, que sin justificación alguna, aumentó 4 veces su costo original para alcanzar un total de 1.146 millones de pesos. El régimen calderonista será recordado por el incremento brutal en el índice de la pobreza y el desempleo, del cual sí, señora, usted es cómplice. El despido de más de 44,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro para la privatización del sector energético. ¿No le parece suficiente? Y ya que tocaron ese tema también, al otro que sale a decir que fue un magnífico servidor público, pero fue peor o igual que Felipe Calderón, Javier Lozano, quien también estuvo detrás de esos despidos de Luz y Fuerza. Pero el señor sale a estar criticando cuando ha sido uno de los peores servidores públicos que ha existido. Si no es que el peor también se pudiera decir, ¿no? Presidente, señora Zavala, el nepotismo y la corrupción de su familia. Usted y su familia viven de la corrupción y del erario público. Ya no seremos un daño colateral. Ya no creemos más en sus farsas, En su hipocresía, en sus mentiras. Gracias a usted y a las mentiras de su partido, ahora sabemos quién es realmente un peligro para México. Pues ahí está, señores. Eso le contestan a Margarita Zavala, ya que anda diciendo que su esposo es el mejor presidente de México que ha existido. ¿Cómo lo ve? Pues yo creo que todos esos puntitos se le han olvidado
y todo lo que ocasionó ese sexenio junto con ella, porque fueron la pareja presidencial, al cual la gente pues yo creo que jamás va a olvidar, porque la verdad causaron bastante deterioro en la República Mexicana. Aparte, corrupción, impunidad y sobre todo, señores, cinismo, porque todavía quieren volver o volvieron a querer estar en el ámbito de la política. Personajes que simplemente quieren seguir viviendo de eso a pesar de que ya se robaron bastante dinero. Así es el nivel que manejan estos personajes. Por eso, señores, hay que salir a emitir nuestro voto. Aunque existan jueces, magistrados corruptos que van a tratar pues obviamente de seguir defendiendo a estos personajes, pero nosotros tenemos que alzar la voz y que se haga ver, que retumbe, que no estamos a favor de todos estos políticos que simplemente durante todos estos años se han dedicado a saquear a México. Pregoneros, si no has ido a emitir tu voto, aún estás a tiempo. Tenemos hasta las 6 de la tarde. Nos estamos viendo en una siguiente emisión. Recuerda, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Que sigas pasando un agradable día.